Buenos días, compañeros estudiantes, profesores y público en general. Me presento, mi nombre es Leslie Pérez López, estudiante de séptimo semestre de la carrera de Enfermería de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Es un placer para mí darles la más cordial bienvenida a este espacio de formación académica, donde abordaremos una de las áreas fundamentales como lo es la pediatría, con el tema de diarrea en un paciente pediátrico para la práctica profesional de la enfermería. A lo largo de este video, exploraremos de manera clara, estructurada y sustentada los conceptos y fundamentos que conforman el tema central de nuestra sesión. El propósito de este material es fortalecer las competencias teóricas y prácticas de los estudiantes de licenciatura en enfermería, brindando información actualizada, basada en evidencia científica y orientada al desarrollo de un pensamiento crítico. Durante este recorrido académico, analizaremos los elementos esenciales que integran el contenido de la unidad, profundizando en su importancia dentro del contexto clínico. Les invito a mantener una actitud reflexiva y participativa, buscando que este video sea una herramienta de apoyo para nuestra formación. Comencemos. Como contenido de esta sesión, se va a tener el concepto del sistema digestivo, concepto de diarrea, clasificación de la diarrea, valoración de signos y síntomas, escalas de valoración, prevención, planes de hidratación, preparación del vida suero oral, posibles etiquetas diagnósticas, plan de cuidados estandarizado e intervenciones de enfermería. Para iniciar, es fundamental comprender que el aparato digestivo constituye uno de los sistemas más complejos y esenciales del organismo humano. Su función principal es recibir, procesar y transformar los alimentos en nutrientes aprovechables, capaces de ser absorbidos y utilizados por las células para mantener las funciones vitales de nuestro cuerpo. Este proceso incluye etapas precisas como la mezcla, la digestión mecánica y química, la absorción de sustancias y finalmente la eliminación de los residuos no aprovechables en forma de heces. El aparato digestivo está conformado por una estructura tubular conocida como tubo digestivo, la cual se extiende desde la boca hasta el ano. El tubo incluye órganos como la cavidad oral, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Además, el sistema cuenta con órganos anexos, que aunque no forman parte directa del tubo digestivo, desempeñan funciones esenciales en la digestión. Entre estos se encuentran las glándulas salivales, el hígado y el páncreas. Para comprender adecuadamente el tema, es necesario partir de una definición clara y estandarizada de lo que se considera diarrea. Según la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, la diarrea aguda se define como la presencia de 3 o más evacuaciones intestinales líquidas o semilíquidas en un periodo de 24 horas. También puede considerarse diarrea cuando existe al menos una evacuación acompañada de elementos anormales, como moco, sangre o pus. Esta definición es fundamental, ya que permite establecer criterios diagnósticos uniformes y facilita la evaluación clínica en diferentes contextos. Dentro de la clasificación general, encontramos dos formas principales, la diarrea aguda y la diarrea crónica. La diarrea aguda se caracteriza por un inicio brusco acompañado de un aumento de la frecuencia de las deposiciones y un cambio evidente en la consistencia de las heces. En la mayoría de los casos, este tipo de diarrea es causada por microorganismos infecciosos como virus, bacterias o parásitos, los cuales alteran el equilibrio normal del tracto gastrointestinal. Por otro lado, la diarrea crónica es aquella que persiste por un periodo mayor a 14 días. Esta forma no solo implica un incremento sostenido de la frecuencia de las deposiciones, sino también un aumento en el contenido de agua, lo que puede conducir a una deshidratación, pérdida de peso y alteraciones nutricionales significativas en los niños. Continuando con el tema, es importante comprender que la diarrea no solo se clasifica por sus características clínicas, sino también por su duración. Esta clasificación temporal permite orientar el diagnóstico
identificar posibles causas y establecer un plan de manejo adecuado. En primer lugar, encontramos la diarrea aguda, que es aquella que tiene una duración menor a 2 semanas. Este tipo suele estar asociada principalmente a infecciones gastrointestinales de origen viral, bacteriano o parasitario. Entre las causas más frecuentes se encuentran los virus como el rotavirus y el norovirus, así como bacterias como Escherichia coli, Salmonella y Shigella. La diarrea aguda es la forma más común, especialmente en niños, y suele resolverse con un tratamiento adecuado de hidratación y cuidados generales. En segundo lugar, se encuentra la diarrea persistente, la cual se extiende de 2 a 4 semanas. Esta categoría representa un punto intermedio que requiere mayor atención, ya que su duración prolongada puede ser un indicador de un proceso infeccioso que no se ha resuelto completamente, un desequilibrio de la microbiota intestinal, intolerancias alimentarias o una mala absorción secundaria al daño en la mucosa intestinal. Este tipo de diarrea necesita seguimiento clínico oportuno para evitar complicaciones como la desnutrición o una deshidratación moderada a severa. Por último, se presenta la diarrea crónica, cuya duración supera las 4 semanas. Esta forma de diarrea es menos común en comparación con la aguda, pero su presencia suele estar relacionada con enfermedades más complejas. Entre las causas más frecuentes se encuentran los trastornos inflamatorios intestinales, enfermedades autoinmunes, síndrome de intestino irritable, alergias alimentarias, mala absorción y en algunos casos infecciones parasitarias de larga evolución. Comprender esta clasificación temporal es fundamental porque la duración del cuadro clínico orienta al profesional de enfermería y al equipo de salud sobre la posible etiología, la severidad del cuadro y las intervenciones más adecuadas tanto para el diagnóstico como para el manejo. En la mayoría de los casos, especialmente en la población pediátrica, la diarrea tiene un origen viral. Los virus son altamente contagiosos, se transmiten con facilidad de persona a persona y suelen estar asociados a brotes en guarderías, escuelas y comunidades cerradas. Dentro de los agentes virales más frecuentes encontramos 3 de gran relevancia clínica: el rotavirus, los adenovirus entéricos y el norovirus. El rotavirus se considera la principal causa de diarrea en lactantes y niños menores de 5 años. Este virus afecta directamente las células del epitelio intestinal, especialmente los enterocitos maduros del intestino delgado, provocando su destrucción. Como resultado, se altera la absorción de agua y electrolitos, generando diarrea abundante, vómitos y deshidratación significativa. Gracias a la introducción de la vacuna contra rotavirus, la incidencia de casos graves ha disminuido considerablemente. Sin embargo, sigue siendo un agente importante en países donde la cobertura vacunal es muy baja. Ocasionados por adenovirus también se consideran causantes de diarreas en niños, aunque su presentación suele ser menor severa que la del rotavirus. Pueden provocar cuadros prolongados, asociados a fiebre moderada y malestar general. Estos virus tienen un periodo de incubación más largo y tienden a persistir, lo que contribuye a la duración del cuadro clínico. Finalmente, el norovirus, conocido por causar brotes gastroenteritis en todas las edades, es altamente contagioso y se caracteriza por su rápida propagación en entornos comunitarios. Este virus afecta tanto a niños como a adultos. Se asocia a vómitos, diarrea acuosa, dolor abdominal y malestar general. Su baja dosis infectante y su capacidad de sobrevivir en superficies ambientales lo convierte en un agente importante en brotes institucionales. La comprensión de estos virus es fundamental para el personal de enfermería, ya que permite implementar medidas de prevención, aislamiento y educación dirigidas a reducir la transmisión, así como brindar un manejo oportuno orientado principalmente a la hidratación y vigilancia de los signos de alarma. Además de los virus, las bacterias constituyen una causa importante de diarrea.
especialmente en regiones donde existen deficiencias en la higiene, en la calidad del agua y en la manipulación de alimentos. Las bacterias pueden producir diarrea a través de diferentes mecanismos patogénicos, los cuales determinan la presentación clínica del cuadro. Estos mecanismos se dividen principalmente en tres categorías: neurotoxinas, enterotoxinas y citotoxinas, además de un grupo de bacterias enteroinvasivas. En primer lugar se encuentran las neurotoxinas, producidas por bacterias como Bacillus cereus y Staphylococcus aureus. Estas toxinas actúan directamente sobre el sistema nervioso entérico, estimulando el centro del vómito y generando un cuadro clínico predominante emético. La enfermedad suele aparecer rápidamente después de ingerir alimentos contaminados, generalmente en un lapso de 1 a 6 horas. En segundo lugar, encontramos las bacterias productoras de enterotoxinas, responsables de diarreas acuosas. Entre estas destacan Escherichia coli enteroxigénica y Vibrio cholera. Estas toxinas alteran el transporte de agua y electrolitos a nivel del intestino delgado, incrementando la secreción intestinal y disminuyendo la absorción. El resultado es una diarrea abundante de aspecto acuoso, con una característica muy particular en el caso del cólera. Las deposiciones son de tipo agua de arroz. Si no se trata adecuadamente, puede provocar deshidratación grave en muy poco tiempo, por lo que la hidratación oral y la intravenosa es fundamental. Como último punto se encuentran las bacterias productoras de citotoxinas, como Shigella y Escherichia coli enterohemorrágica. Estas bacterias destruyen directamente la mucosa intestinal, provocando lesiones inflamatorias y ulceraciones. Clínicamente se manifiestan como diarrea disentérica, caracterizada por la presencia de moco, sangre y dolor abdominal intenso. Finalmente tenemos las bacterias enteroinvasivas, como Salmonella y Shigella. Estas bacterias invaden y se multiplican dentro de las células del intestino grueso, desencadenando un proceso inflamatorio. Su presentación clínica puede incluir fiebre, diarrea con sangre, dolor cólico y tenesmo rectal. En el caso de Salmonella, algunos serotipos pueden causar fiebre tifoidea, un cuadro sistémico caracterizado por fiebre prolongada, malestar general y complicaciones potencialmente graves si no se trata adecuadamente. Para el personal de enfermería, reconocer los mecanismos patogénicos permite anticipar la gravedad del cuadro clínico, priorizar la rehidratación, vigilar la apariencia de signos y síntomas y colaborar en la implementación de medidas de prevención como el manejo adecuado de alimentos, el lavado de manos y la educación del paciente y su familia. Como en todo tema, se debe realizar una valoración integral del paciente pediátrico con diarrea, un proceso fundamental para identificar la gravedad del cuadro, orientar el diagnóstico y determinar las intervenciones de enfermería más adecuadas. El primer paso consiste en realizar una historia clínica detallada, enfocada especialmente en los signos y síntomas que nos permiten comprender el patrón de la enfermedad. Durante la entrevista con el cuidador, así como en la observación directa del paciente, debemos indagar en los siguientes aspectos. Consistencia de las evacuaciones. Es importante conocer si las heces son líquidas, semilíquidas o pastosas. La consistencia nos ayuda a identificar si se trata de diarrea acuosa, inflamatoria o si existe riesgo de deshidratación severa. 2. Frecuencia de las evacuaciones. Se debe preguntar cuántas veces al día la paciente evacúa y desde cuándo inició el aumento en la frecuencia. Un incremento significativo puede acelerar la pérdida de líquidos y electrolitos, lo cual requiere una intervención inmediata. Dentro de la valoración se deben aplicar escalas que nos permitirán categorizar el nivel de deshidratación en el que se encuentre el paciente. Una de ellas es la escala de la OMS, Organización Mundial de la Salud. Esta escala propone clasificar la presencia de los signos clínicos que se observen durante la valoración física del niño. Como primer punto tenemos el compromiso leve o nada. En este el estado general del paciente es normal, los ojos tienen apariencia natural, la mucosa oral está húmeda, el signo del pliegue cutáneo es normal. Esta valoración indicará que el niño no presenta compromiso en su salud. 2. Compromiso moderado. En este nivel el niño presenta al menos 2 signos clínicos entre los que se destacan inquietud o irritabilidad, ojos hundidos, boca y lengua secas, aumento en la sed o deseo intenso de beber agua.
El signo del pliegue cutáneo se recupera lentamente. Esta clasificación requiere iniciar un plan de hidratación oral controlado, preferentemente con soluciones de rehidratación oral. 3. Compromiso severo. La deshidratación severa constituye una emergencia y se caracteriza por la presencia de 2 o más signos de mayor gravedad, como letargo, somnolencia profunda o dificultad para despertar, ojos muy hundidos, mucosas extremadamente secas, incapacidad para beber o dificultad para hacerlo, signo del pliegue cutáneo muy lento, con una recuperación mayor a 2 segundos. En estos casos, el niño requiere tratamiento inmediato, con líquidos por vía intravenosa, vigilancia estrecha y posible referencia a un nivel de atención más avanzado según la severidad. Como siguiente escala, tenemos el método de DACA, que es una herramienta clínica utilizada para evaluar y clasificar el estado de deshidratación y así determinar el plan de tratamiento adecuado. Como primer punto tenemos al plan A, que es el manejo en el hogar cuando todavía no hay una deshidratación. En este va a valorar el estado general que esté alerta, ojos normales, boca y lengua húmedas, sed normal, elasticidad de la piel normal, pulso normal, llenado capilar menor a 2 segundos, fontanela normal en lactantes. Como segundo punto tenemos el plan B, que es la terapia de hidratación oral, cuando ya se tiene una deshidratación. Aquí el estado general del niño ya se va a notar inquieto o alterado, los ojos hundidos, boca y lengua secas, saliva espesa, taquipnea, sed aumentada, llenado capilar mayor a 2 segundos, fontanela hundida en lactantes. Por último se tiene al plan C. En este ya es cuando el paciente está en choque hipovolémico. Aquí ya se va a implementar una terapia de hidratación intravenosa. En este vamos a notar el estado general del paciente va a estar somnoliento o comatoso. No puede beber, pulso débil o ausente y su llenado capilar va a ser mayor o igual a 2 segundos. Como siguiente tema, tenemos la prevención, que en ella se tomará en cuenta la lactancia materna, higiene y saneamiento básico, higiene en los alimentos y esquema de vacunación. En la lactancia materna, como sabemos, la leche materna tiene presencia de microorganismos beneficiosos que contribuye a la educación y la tolerancia inmunológica, la protección contra patógenos y el desarrollo de las barreras intestinales. La leche materna no solo aporta nutrientes al bebé, sino también componentes bioactivos como microorganismos, prebióticos, probióticos e inmunoglobulinas y otros factores que favorecen el crecimiento y la colonización de bacterias beneficiosas en el intestino del lactante. La presencia de microorganismos beneficiosos en la microbiota intestinal temprana educa el sistema inmunológico del bebé. Para nuestra seguridad alimentaria, debemos de seguir 4 pasos sencillos, que es lavar, separar, cocinar y refrigerar los alimentos. A continuación, les proporcionaré un video que nos dirá a detalle cómo podemos seguir esta seguridad alimentaria en nuestros hogares. Las 4 normas básicas de seguridad alimentaria. Limpiar, separar, cocer y enfriar. En Cataluña, entre el 30 y el 60% de las toxinfecciones alimentarias se dan en el sector de la restauración. Para garantizar la seguridad alimentaria, es fundamental que gestione su negocio siguiendo unas normas de higiene. Usted es el principal responsable de la seguridad alimentaria de los alimentos que prepara y sirve en su establecimiento. Estos vídeos se basan en las 4 normas para preparar alimentos seguros: limpiar, separar, cocer y enfriar, que le ayudarán a mantener la seguridad alimentaria de los alimentos que prepara y así evitar toxinfecciones alimentarias.
este video se expondrá qué es la seguridad alimentaria y la importancia de asegurarla durante la elaboración de los alimentos. Primero, es sumamente importante tener en claro a qué se refiere el término de seguridad alimentaria. Se dice que existe cuando todas las personas tienen acceso permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos nutricionales y sus preferencias, y así poder llevar una vida activa y saludable. Garantiza un alto grado de protección de la salud humana y los intereses de los consumidores, es decir, el cultivo al tenedor. En todas las etapas de producción, el alimento demuestra ser sano al no contener algún factor que desenvuelva un riesgo. La seguridad alimentaria involucra la sanidad y la inocuidad de los alimentos, es decir, asegura que se cumplan estas dos variables. La sanidad se refiere a plagas y enfermedades que pudieran afectar la producción primaria de alimentos, mientras que la inocuidad alimentaria se refiere a las condiciones y prácticas que preservan la calidad de los alimentos para prevenir su contaminación. Por ejemplo, el uso de ciertos aditivos o agentes químicos, como los plaguicidas, en algunas ocasiones intoxican el alimento. Los tipos de riesgo que se presentan en los alimentos se dividen en tres categorías: biológicos, físicos y químicos. Los biológicos representan el 80% de los casos y es cuando se presentan virus, toxinas, bacterias o plagas en el alimento. Los físicos es cuando el alimento ha sido dañado por la presencia de metales, vidrios, plásticos o cabellos, y esto quiere decir que hubo malas prácticas en la preparación del alimento. Y por último, el riesgo químico es cuando el alimento ha sido infectado por el uso de plaguicidas y limpiadores, como los mencionados anteriormente. Espero este video les haya servido para informarse acerca de la seguridad alimentaria y la importancia de cerciorarse que se esté cumpliendo para tener a nuestro alcance alimentos sanos y seguros, ya que los insalubres plantean una amenaza para la salud a escala mundial y ponen en peligro la vida de todos. Para llevar a cabo el saneamiento básico en nuestro hogar, hay que recordar que debemos de lavarnos nuestras manos con agua y jabón antes de preparar nuestros alimentos, antes de comer, después de ir al baño y después de cambiar el pañal a nuestro bebé. Evitar estornudar, toser o escupir frente a los alimentos. Evitar tocar nuestros ojos, la nariz y la boca al preparar los alimentos. Lavar frecuentemente las manos de los niños con agua y jabón. Lavar o limpiar los juguetes que ya hayan manipulado. Recordar que la falta de limpieza en la vivienda provoca la contaminación de agua y de los alimentos, así como la proliferación de fauna nociva. Limpiar diario, ordenar, sacudir y barrer y trapear nuestra casa. Tener una adecuada ventilación, tener un manejo adecuado de residuos, lavar y desinfectar regaderas, lavamanos, tazas, pisos y paredes. A continuación, tenemos un diagrama de los planes de deshidratación, que como tema principal se tiene al niño con diarrea, donde en el primer punto se habla que todavía no hay una deshidratación. Se implementará el plan A, que refiere a aumentar líquidos y ofrecer suero oral, continuar alimentación habitual y educar para reconocer signos de deshidratación. Aquí se valora si hay evolución y se implementa el alta para seguir en casa los cuidados, y si no hay una buena respuesta se pasa al siguiente plan, que es el B, que dice que ya representa una deshidratación y se ofrecerá hidratar con vida suero oral, una dosis de 100 mililitros por kilogramo de peso, en un tiempo de 4 horas, fraccionado con 30 minutos, con una tacita o con una cuchara. Igualmente se valorará la evolución del paciente, si hay una buena respuesta o no, y se regresará al plan A. Y si no va a haber una mejoría, se pasa al siguiente plan, que es el C, que refiere que el paciente ya está en choque. Se implementará la terapia intravenosa
y ya hay un ingreso hospitalario para la vigilancia del estado de salud del paciente pediátrico. De igual forma, se valorará si hay una buena evolución, regresaremos al plan B, si responde bien, regresaremos al plan A y se implementará el alta. Y si no, el paciente va a permanecer hospitalizado hasta ver una mejoría en su estado de salud. Para llevar a cabo el saneamiento básico en nuestro hogar, hay que recordar que debemos de lavarnos nuestras manos con agua y jabón antes de preparar nuestros alimentos, antes de comer, después de ir al baño y después de cambiar el pañal a nuestro bebé. Evitar estornudar, toser o escupir frente a los alimentos. Evitar tocar nuestros ojos, la nariz y la boca al preparar los alimentos. Lavar frecuentemente las manos de los niños con agua y jabón. Lavar o limpiar los juguetes que ya hayan manipulado. Recordar que la falta de limpieza en la vivienda provoca la contaminación de agua y de los alimentos, así como la proliferación de fauna nociva. Limpiar diario, ordenar, sacudir y barrer y trapear nuestra casa. Tener una adecuada ventilación, tener un manejo adecuado de residuos, lavar y desinfectar regaderas, lavamanos, tazas, pisos y paredes. Como siguiente tema, les daré la presentación de un caso clínico para el desglosamiento de los requisitos universales alterados de acuerdo con la teoría de Dorothea Oren y un desarrollo de un plan de cuidados de enfermería para finalizar. Se trata de Dayan Sánchez, lactante menor, que llega a urgencias. La madre refiere que hace 36 horas empezó con un cuadro de fiebre de 38.5 grados y vómitos, seguida de deposiciones acuosas. Ha vomitado en 3 ocasiones en las últimas 12 horas. Ha realizado al menos 7 deposiciones líquidas amarillentas sin presencia de sangre, con un peso de 6.7 kilogramos. En el momento de la anamnesis se encuentran los siguientes datos. Como antecedentes, se tiene que ha cursado con una infección respiratoria. Recibe leche de fórmula y cereales sin gluten. Acude a la guardería desde los 4 meses y en el interrogatorio mencionaba a la madre que en la guardería se habían presentado más casos de diarrea. En el esquema de vacunación de Dayan, al nacimiento contaba con la vacuna BCG, hepatitis, la primera dosis. A los 2 meses, hexavalente, primera dosis, hepatitis B, segunda dosis, rotavirus, primera dosis, neumocócica, primera dosis. En la evaluación diagnóstica se identificó que cuenta con una clasificación de deshidratación moderada, ya que presenta una sed intensa, ojos hundidos, sus mucosas estaban secas, un llenado capilar prolongado de 3 segundos, un pliegue cutáneo lento y abdomen ligeramente distendido. Como datos objetivos se tiene la temperatura de 38.5, una frecuencia cardíaca de 168 latidos por minuto, que quiere decir taquicardia, una frecuencia respiratoria de 65 respiraciones por minuto, un peso actual de 6.7 kilogramos, teniendo como referencia que ha perdido 500 gramos menos que su peso habitual, un llenado capilar de 3 segundos, peristaltismo aumentado, palidez tegumentaria, piel seca y saliva espesa, lengua seca, ojos hundidos con ojeras marcadas y mirada cansada, y el paciente se encuentra irritable. Como datos subjetivos, se tiene una diarrea de 7 deposiciones líquidas amarillentas sin presentación de sangre, llanto fácil, disminución del apetito, alta ingesta de comida procesada, sed intensa, cólico abdominal, alimentación con leche de fórmula. Asiste a guardería y se tiene como dato que se han presentado casos de gastroenteritis en varias ocasiones. De acuerdo a la teoría de Dorothea Oren, se destaca que se tienen los requisitos alterados, el de mantenimiento de un aporte suficiente de agua, ya que en este se clasifican las mucosas orales deshidratadas,
palidez tegumentaria, piel seca, saliva espesa, lengua seca y ojos hundidos con ojeras marcadas y mirada cansada. En el mantenimiento de un aporte suficiente de alimentos, se clasificó el perímetro abdominal, el peso, que es de 6.7 kilogramos, y la alimentación con leche de fórmula. En el requisito provisión de cuidados asociados a procesos de eliminación y excreción, se clasificó la frecuencia de las evacuaciones, que han sido de 7 veces al día, consistencia de las heces, que son líquidas de color amarillentas con un olor fétido y pequeñas burbujas, sin moco ni sangre visible. En el requisito 5, que es el equilibrio entre actividad y reposo, se menciona que el niño está alerta pero irritable, lo que sugiere que no tiene energía suficiente para interactuar. Y en el requisito 8, promoción del funcionamiento y desarrollo humano dentro de los grupos sociales de acuerdo con el potencial humano, se refiere que hay una educación a la mamá, instrucciones sobre la preparación en casa de la solución de rehidratación oral y saber identificar los signos de alarma de la deshidratación severa. Como posibles etiquetas diagnósticas de enfermería, se tiene el déficit de volumen de líquidos, la motilidad gastrointestinal disfuncional y un deterioro de la integridad cutánea. Como último tema, tenemos el desarrollo de un plan de cuidados de enfermería del caso. Como diagnóstico real, tenemos la motilidad gastrointestinal disfuncional, relacionado con la preparación de alimentos insalubres, teniendo como base que el niño asistía a las guarderías desde los 4 meses y que ya se habían presentado casos de gastroenteritis, manifestado por presentar un dolor abdominal, alteración de los residuos intestinales, diarrea y abdomen distendido. Como resultado NOC, tenemos la función gastrointestinal. Como indicadores está la frecuencia de las deposiciones, color de las deposiciones, que en este caso fue amarillentas, verdosas, la consistencia de las deposiciones, que eran semilíquidas o líquidas, y ruidos abdominales, falta de apetito, dolor abdominal, distensión abdominal, pérdida de peso y diarrea. Esta escala la medimos en un sustancialmente comprometido y queremos aumentarla a un 3, que es moderadamente comprometido. Como intervenciones NIC tenemos el manejo de la diarrea y dentro de las actividades vamos a trabajar, identificar los factores, que serían medicamentos, bacterias y alimentación por sonda, que pueden ocasionar o contribuir a la existencia de la diarrea. Observar la turgencia de la piel con regularidad, consultar con el médico si persisten los signos y síntomas de diarrea y educar al familiar a la preparación y desinfección segura de los alimentos en casa. Como siguiente intervención de enfermería tenemos el control intestinal. Aquí vamos a trabajar las actividades de monitorizar las defecaciones, incluyendo la frecuencia, la consistencia, la forma, el volumen y color. Disminuir la ingesta de alimentos flatulentes. Como última intervención de enfermería, tenemos la monitorización de líquidos, explorar el relleno capilar manteniendo la mano del paciente al mismo nivel que su corazón y presionando la uña del dedo medio durante 5 segundos. Explorar la turgencia cutánea, monitorizar el peso, monitorizar las entradas y salidas y observar el color, la cantidad y la gravedad específica de la orina. Para finalizar, es importante reconocer que la valoración integral del paciente pediátrico constituye un pilar fundamental en la práctica de enfermería. A lo largo de este contenido analizamos los elementos esenciales para identificar oportunamente alteraciones en el estado de salud, así como la importancia de aplicar herramientas y escalas validadas que permiten una toma de decisiones clínicas más precisa y segura. Con este aprendizaje reafirmamos la responsabilidad del personal de enfermería en formación, de desarrollar habilidades críticas, éticas y humanas que contribuyan al bienestar de la población pediátrica. Agradezco su atención e invito a continuar profundizando en estos conocimientos, ya que cada valoración clínica representa una oportunidad para la
mejorar la práctica y fortalecer la calidad del cuidado que ofrecemos. Muchas gracias.